Bueno, vamos a conversar un poquito acerca de la pared celular, que es un tema que tienen que entender bien porque es sumamente importante, porque está relacionado con todas las propiedades de la madera. Sabemos que las fibras, ¿sí?, están formadas por una pared que rodea un hueco. Eh, Cuando la célula está viva, ese hueco no es un hueco, sino que está lleno de material, ¿sí?, de la célula, que sería el citoplasma. Pero cuando la célula muere es donde se forma el hueco, que sería el lumen. Sabemos que las únicas células vivas que vamos a tener en un árbol son una pequeña hilera rodeando las células cambiales, porque a medida que se van alejando del cambium, las células se van muriendo. Entonces, lo que vamos a tener es una pared celular. Esa pared celular se va formando paulatinamente, ¿sí? Se va formando a medida que va evolucionando y se van depositando los diferentes compuestos químicos que forman esa pared. Básicamente, sabemos que el principal elemento, el principal polímero natural que forma las paredes celulares es la celulosa, pero también hay otros compuestos como hemicelulosas, ligninas, extractivos y cenizas, ¿sí? Están en diferentes proporciones. Más o menos hemicelulosas y lignina, para generalizar, podemos decir que están más o menos en la misma proporción. Celulosa hay cerca de un 50%, y ya extractivos y cenizas están en cantidad mucho más baja, dependiendo por supuesto la especie, pero mucho más baja que los otros elementos, que son elementos que se llaman estructurales. La celulosa tiene la característica de que está formada por cadenas lineales de glucosa. Esas cadenas están unidas, ¿sí?, por uniones beta-glucosídicas, lo que les da la posibilidad de esa linealidad. Y esa linealidad hace que tenga la posibilidad de unirse con otras cadenas de celulosa formando enlaces hidrógeno. Entonces, varias cadenas unidas por enlaces hidrógenos me van a formar una estructura cristalina, ¿sí? O sea que la celulosa tiene la característica de ser estructuras, de estar formando estructuras cristalinas dentro de la pared celular. Por el contrario, las semicelulosas, si bien también están constituidas por azúcares, o sea, son poliosas, tienen una estructura amorfa, no son lineales. Entonces esa estructura, que no es lineal, sino que es ramificada, va a hacer que no pueda formar cristales, ¿sí? Por eso es amorfa. Entonces, dentro de la pared tenemos dos series de carbohidratos, uno que es la celulosa y otra que es la hemicelulosa, son las hemicelulosas, pero por un lado la celulosa tiene estructura cristalina y por otro lado las hemicelulosas tienen estructura amorfa. El tercer compuesto estructural es la lignina. La lignina no está formada por carbohidratos, sino que es una estructura polifenólica, que tiene un monómero enorme, porque las unidades monoméricas no son así pequeñas como en celulosa y hemicelulosa, sino que tienen una gran estructura de diversas uniones, y que en algún punto se unen con los carbohidratos, que es lo que se llama los complejos lignina-carbohidratos. Bien, entonces, dijimos que la celulosa forma cristales, ¿no es cierto? Entonces, se organiza en una forma laminar, formando una especies de cordones, ¿sí?,
de cordoncitos que tienen partes bien cristalinas y partes amorfas. Entonces, esa parte cristalina, si se llega a disolver la parte amorfa, me quedan partes cristalinas puras, que son los famosos cristales de celulosa, que ahora se habla tanto, ¿sí? Entonces, estos sectores, estas cadenas de celulosa unidas por uniones de hidrógeno, formando esta estructura cristalina, es lo que me va a formar las fibrilas elementales de celulosa. Acá tenemos así esquematizado cómo sería. Bueno, sabemos que estamos hablando de estructura de árboles, ¿no? Que tienen una conformación a lo largo del grano, de todas las fibras bien organizadas. Ahí en la tercera diapositiva podemos ver las paredes celulares y los huecos del lumen. Si yo a esto lo someto a un proceso químico, se me van a separar los elementos fibrosos. Acá se ve claramente que estamos hablando, ¿sí?, de una latifoliada, porque tenemos un elemento de vaso acá. Y si nosotros profundizamos el tratamiento químico o bien realizamos un tratamiento mecánico sobre las fibras, vamos a ver que aparecen estas estructuras que son helicoidales, que son como cordones helicoidales, que acá están esquematizados de esta manera porque están organizados en diferentes sentidos. ¿Y qué son? Bueno, son lo que llamamos las macrofibrilas. O sea, esto que yo puedo ver al microscopio óptico fácilmente es lo que llamo macrofibrila. Esta macrofibrila está formada por paquetes de cadenas de celulosa rodeadas o pegadas, podemos decir, por material hemicelulósico. Y a su vez tenemos la estructura rodeada de lignina. Entonces, si yo sigo trabajando esto mecánicamente, lo que voy a obtener es uno de estos, que acá están representados como rectángulos, ¿sí?, donde tenemos celulosa y rodeada de hemicelulosa. Acá no hay lignina. A esto le llamamos microfibrila. Y si por algún tipo de proceso químico vamos más allá, vamos a poder sacar estas hemicelulosas y quedarnos solo con estos paquetes que son la estructura cristalina y amorfa de la celulosa que tenemos acá, y a esto le llamamos fibrila elemental. Entonces, para sintetizar, lo que veo en la foto vista en microscopio óptico son las macrofibrilas, ¿sí?, que son estas microfibrilas pegadas por lignina, pero a su vez estas microfibrilas son fibrilas elementales pegadas con hemicelulosas, para decirlo así rápidamente. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo una fibra separada, una pulpa celulósica, y la someto a un tratamiento mecánico, veo, ¿sí?, que estas paredes empiezan o sea, internamente la pared no es uniforme porque se empieza a delaminar. Se ve claramente esa delaminación al microscopio óptico y más al microscopio electrónico. Entonces acá tenemos cómo se conforma la pared celular, ¿no?, con esos elementos que nosotros vimos recién. O sea, básicamente las macrofibrilas se van disponiendo de determinada manera para conformar la pared celular. Esta pared celular se divide en pared primaria, que es una sola capa, pared secundaria, que son 2 o 3 capas, y pared terciaria. Acá tenemos un esquema y vemos cómo, ¿sí?, esto sería, digamos, acá
tenemos el lugar donde se encuentran 4 fibras, ¿no? La zona central, que acá está en oscuro, es lo que se llama la lámina media. La lámina media está compuesta principalmente y básicamente por lignina, y al lado de la lámina media está la pared primaria, luego las secundarias y eventualmente la pared terciaria. En esto que parece como un telescopio, como algo que está dividido, digamos, que se ven claramente la división en capas, se nota que hay diferencias estructurales entre la pared P, la pared S1, la pared S2 y la pared S3. ¿Y dónde se ve? Y se ve en la cantidad y la organización de estructuras celulósicas, o sea, de estas macrofibrilas. Entonces, fíjense, la P es muy desorganizada y tiene todavía mucha lignina, es la que está al lado de la lámina media. Entonces, está desorganizada y en las partes, digamos, en las que no están unidas, estas macrofibrilas, lo que se ubica es lignina. O sea que tiene una gran proporción de lignina en la pared. A medida que voy pasando por la S1, la S2, lo que voy encontrando es cada vez menos lignina y cada vez más celulosa. Entonces vemos que la pared S1 ya es una pared que está totalmente formada por macrofibrilas, con poco espacio para la lignina. Y fíjense, una de las características que tiene es que estas estructuras, si bien están organizadas en forma helicoidal, son casi horizontales. Mientras que en la pared S2, lo que pasa es que estas estructuras, que tienen todavía menos lignina, están más verticales, o sea, la hélice es más vertical. Entonces, acá podemos ver en la imagen está desplegada que la P está formada por algunas fibrilas sueltas en una matriz de lignina. La S1, ¿sí?, son hélices en diferentes direcciones, pero siempre con un ángulo bastante horizontal. Si hablamos con respecto al ángulo, con respecto al eje del árbol, al eje de la fibra, es un ángulo grande. La pared S2 tiene un ángulo mucho más chico y es mucho más gruesa, y la S3 es mucho más finita, más delgada y a veces ni siquiera está. Lo que es interesante ver acá es el tema del espesor de estas paredes, porque la pared S2, fíjense que es mucho más gruesa que la pared S1. Al tener un espesor mucho más grande, va a ser la que le va a dar la rigidez, la estructura, la que va a estructurar a la fibra. Acá se ve claramente en fotos al microscopio electrónico la estructura de la pared primaria P y las capas de la pared secundaria S1, y de las paredes secundarias S1 y S2 se ve como una es más horizontal y la otra es bastante vertical, con un ángulo mucho más chico con respecto al eje de la fibra. Ahora bien, si vemos la distribución de los componentes químicos de la pared celular, ahí lo que podemos ver es que en la pared secundaria, ¿sí?, cerca de la pared primaria yo voy a tener mayor cantidad de lignina, voy a tener una cantidad media de micelulosas y menos celulosa. La pared secundaria 2 tiene mucha cantidad de celulosa y menos cantidad de lignina, con una cantidad un poco mayor de micelulosas, ¿sí?
O sea que la pared S2 es la más celulósica, ¿sí? Es la que tiene más estructura cristalina y por lo tanto es la que más resistencia le va, además de ser más ancha, es la que más resistencia le va a dar a la fibra.